me llamo Hallie. Tengo 19 años ahora, pero todo esto comenzó cuando tenía 18, justo después de salir de la casa de mis padres. Estoy viviendo sola por primera vez en un pequeño apartamento tipo estudio en la misma ciudad, solo tratando de sobrevivir. El viaje en autobús de regreso del viaje escolar fue miserable. Tenía fiebre. Me palpitaba la cabeza y lo único en que podía pensar era en desplomarme en mi propia cama. Empujé la puerta principal, arrastré mi maleta adentro y subí directo las escaleras. Pero mi cuarto había desaparecido. Quiero decir, completamente desaparecido. Mi cama había desaparecido. Mi escritorio había desaparecido. Mi ropa había desaparecido. En su lugar había un estudio de arte. El caballete de mi hermana estaba en medio del piso. Lienzos apilados contra las paredes. Y una nueva luz de anillo brillaba en la esquina. Encontré a mi mamá en la cocina. No levantó la vista de su teléfono. Ah, ya regresaste, dijo. Tu hermana necesita el espacio para su arte. No seas egoísta, Hallie. Gritó mi papá desde la sala. Fui al garaje. Todo lo que poseía estaba apretujado en cajas de cartón húmedas empujadas junto a la basura. Regresé adentro, saqué la llave de casa de mi llavero y la coloqué silenciosamente sobre el mostrador. Luego me di la vuelta y salí. 3 meses después, me encontraron. Tocaron la puerta de mi pequeño apartamento, pero no trajeron una disculpa. Trajeron papeles legales. Mis propios padres me estaban demandando por abuso financiero de ancianos. Pero antes de contarte cómo todo cambió, dale like y suscríbete, deja un comentario. ¿Desde dónde estás mirando? Me llamo Hallie. Tengo 19 años ahora, pero todo esto comenzó cuando tenía 18. Mirando hacia atrás, no sé por qué me sorprendí tanto ese día. Que mi cuarto desapareciera fue solo el último paso. Habían estado borrándome durante años. Mi familia era una operación de 4 personas, pero solo 3 de ellos parecían estar en la lista oficial. Estaba mi papá Marcos, mi mamá, Carolina, y mi hermana Claudia. Luego estaba yo, la de bajo mantenimiento, la independiente. Hallie es tan madura para su edad. Debo haber escuchado eso 1000 veces. Mis padres se lo decían a sus amigos. Se lo decían a mis maestros. Me lo decían a mí, usualmente cuando explicaban por qué no podían hacer algo por mí. Cuando Claudia cumplió 16, quería una fiesta temática de arte. Eso significó que mi papá pasó una semana construyendo una torre Eiffel falsa en nuestro patio trasero. Mi mamá gastó 100 pesos en un pastel personalizado con forma de paleta de pintor. Contrataron un fotógrafo. Invitaron a 50 personas. Cuando cumplí 16, tuve que trabajar un turno doble en la cafetería. Mi mamá dejó un billete de 20 pesos sobre el mostrador de la cocina con una nota que decía: «Feliz cumpleaños, cariño. No lo gastes todo en un solo lugar». Lo usé para ponerle gasolina a mi auto, que había comprado con mi propio dinero. Mis padres no vinieron a mi noche de premios de la preparatoria. Gané una beca por académicos y otra por asistencia perfecta. Dijeron que estaban ocupados en la exposición de arte de Claudia. Era una galería local y ella tenía una pintura en la esquina. Me senté en la audiencia sola junto a los padres de mi amiga Bea. Cuando llamaron mi nombre, ellos fueron quienes aplaudieron más fuerte. Todavía tengo los certificados. No sé por qué los conservo. Cuando llegué a casa esa noche, mis padres estaban celebrando. La pintura de Claudia obtuvo una mención honorífica, anunció mi papá, abriendo una botella de sidra espumosa. Estamos tan orgullosos. Yo sostenía 2 placas. Solo las sostuve a mi lado. Ah, obtuviste tu cosa. Preguntó mi mamá, sin mirarme. Obtuve 2, de hecho, dije. Qué bien, Hallie. Eres tan inteligente. Siempre manejas todo, dijo, pasándole un vaso a Claudia. Simplemente sabemos que nunca tenemos que preocuparnos por ti. Nunca tenemos que preocuparnos por ti. Esa fue la frase de mi infancia. Significaba que cuando me dio gripe en 10º grado con 103 grados de fiebre, mi mamá solo señaló el Tylenol.
Ya sabes la dosis, dijo, y trata de contenerte. Tu hermana tiene un proyecto grande pendiente y necesita descansar. Pero cuando Claudia tuvo un simple resfriado, fue una crisis médica completa. Mi mamá haría sopa de pollo casera. Mi papá manejaría a 3 tiendas diferentes para encontrar la marca específica de pañuelos que le gustaba. Mi mamá se sentaba en la cama de Claudia, sentía su frente y arrullaba. Aprendí a ser callada. Aprendí a ser invisible. Aprendí a hacer mis propias citas con el dentista. Aprendí a comprar mis propios libros de texto porque Claudia necesita pinceles nuevos. Jali. Y esas cosas no son baratas. Conseguí trabajo en una cafetería cuando tenía 16. Luego conseguí un segundo trabajo acomodando libros en la biblioteca. Necesitaba el dinero para mi auto, para mi ropa, para solicitudes universitarias. Mis padres pensaban que era un gran pasatiempo. Mírala. Mi papá le decía a sus amigos, tan trabajadora, nuestra Jali. Pero cuando Claudia quería enfocarse en su portafolio, mis padres pagaban por todo. Su auto, su gasolina, sus costosas clases de arte, sus viajes de inspiración a la ciudad. Recuerdo un sábado específico, estaba exhausta. Había trabajado el turno de apertura de las 500 AM en la cafetería, luego fui directamente a la biblioteca por un turno de 4 horas. Llegué a casa y me dolían los pies. Mis manos olían a café quemado y papel viejo. Claudia estaba en la cocina quejándose. Simplemente no me siento inspirada, le estaba diciendo a mi mamá. Creo que necesito una tableta nueva. La sensibilidad a la presión en la mía está mal. Mi mamá le sobaba los hombros. Lo sé, cariño. Es tan difícil cuando tus herramientas te traicionan. Iremos a la tienda de arte mañana y conseguiremos la mejor. Bien. Solo me quedé en la puerta. Ninguna de las dos me notó siquiera. Subí las escaleras a mi cuarto, el que todavía era mío, e hice mi tarea de cálculo. Ese era el intercambio. Yo era elogiada por no necesitar nada. Claudia era recompensada por necesitar todo. Eres tan madura. Eres tan independiente. Eres tan de bajo mantenimiento. Lo que querían decir era que no tenemos que pensar en ti. Lo que querían decir era que no eres una prioridad. Lo que querían decir era por favor cuídate tú misma porque estamos muy ocupados amando a tu hermana. Así que cuando me paré en el pasillo mirando mi cuarto vacío, no debería haberme sorprendido. Había sido de bajo mantenimiento por tanto tiempo que finalmente solo me mantuvieron fuera de la casa. Era tan independiente que pensaron que podía ser independiente en el garaje. Era la hija invisible y finalmente había desaparecido completamente. Caminé durante horas. Ni siquiera sé a dónde fui. La llave sobre el mostrador fue un sonido pequeño y diminuto. Era el único sonido en la casa. No había gritado. No había llorado. No había preguntado por qué. Solo me fui. Caminé por mi calle, pasé el parque, pasé la biblioteca donde trabajaba. Solo seguí moviendo mis pies. El aire estaba frío y todavía estaba enferma del viaje. Me palpitaba la cabeza. O quizás era mi corazón. No podía distinguir. No tenía mi maleta. No tenía mi billetera. Tenía mi teléfono, mi identificación escolar y la ropa que llevaba puesta. Finalmente me senté en una banca de autobús a kilómetros de mi casa. Estaba oscureciendo. Las luces de la calle parpadearon encendidas, y ahí fue cuando me rompí. No fue un llanto fuerte y sollozante. Fue silencioso. Las lágrimas simplemente comenzaron a salir de mis ojos y no se detendrían. Era como si todas las lágrimas que no había llorado durante 18 años decidieran aparecer todas a la vez. Estaba llorando por las fiestas de cumpleaños que nunca tuve. Estaba llorando por la noche de premios que atravesé sola. Estaba llorando por la chica que tuvo que hacer sus propias citas con el dentista. Y estaba llorando porque me di cuenta con una piedra fría y dura en el estómago, que no me iban a llamar. No iban a enviar un mensaje, Jali, ¿dónde estás? No iban a manejar por ahí buscándome. Habían regalado mi cuarto. No les importaba dónde dormía.
Solo les importaba que Claudia tuviera espacio. Me senté ahí hasta que mi ropa estaba húmeda y temblaba del frío. Tenía una persona a quien llamar. Mi amiga Bea. Hallie, ¿dónde estás? Se suponía que regresarías hoy, dijo. Su voz era cálida y me hizo querer llorar de nuevo. ¿Puedo ir? Susurré. Mi garganta estaba tensa. Solo por esta noche. Por supuesto, dijo instantáneamente. ¿Estás bien? Suenas rara. Estoy en la banca de autobús junto a la biblioteca. Dije, quédate ahí. Ya voy. Bea no hizo preguntas. Solo llegó, abrió la puerta del pasajero y miró mi cara. Ay, cariño, dijo. Me llevó a su pequeño apartamento, me sentó en su sofá desgastado y me envolvió en una cobija. Me hizo té caliente. Regalaron mi cuarto. Finalmente dije, Bea solo escuchó. Le conté todo. El estudio de arte, las cajas en el garaje, mi papá diciendo, no seas egoísta. Estuvo callada por mucho tiempo. Luego dijo, puedes quedarte aquí todo lo que necesites. El sofá es terrible, pero es tuyo. Me quedé en ese sofá durante 2 semanas. Me sentía como un fantasma. Era una carga, un caso de caridad, viviendo en la sala de Bea. Intentaba hacerme pequeña. Limpiaba su apartamento impecablemente. Compraba víveres con el poco dinero que tenía en mi cuenta bancaria de mi trabajo en la biblioteca. Estaba aterrorizada de que se cansara de mí y me pidiera irme. Estaba esperando que cayera el otro zapato. Pero la peor parte, la validación. Mi teléfono nunca sonó. Ni un solo mensaje de mi mamá. Ni una sola llamada perdida de mi papá. Claudia no me envió mensaje en redes sociales. Nada. No existía. Había desaparecido de su hogar y ni siquiera lo había notado. O tal vez sí y estaban aliviados. La hija de bajo mantenimiento finalmente había logrado el máximo bajo mantenimiento. Se había sacado a sí misma con la basura. Después de 2 semanas, sabía que no podía quedarme con Bea para siempre. Ella me habría dejado, pero no soportaba ser una carga. Había otra persona, la única persona en toda mi familia que realmente me veía. Mi abuela, la mamá de mi papá. Tomé el autobús al hogar de ancianos. No era un lugar elegante. Era modesto, limpio y olía a antiséptico y vegetales demasiado cocidos. Abuela estaba en su cuarto leyendo una novela de misterio. Era pequeña y aguda como un pajarito. Sus ojos eran brillantes. Mira nada más, dijo, dejando su libro. Te ves del demonio, Hallie. Esa era mi abuela. Me senté en la pequeña silla cubierta de plástico junto a su cama. No estás en casa, dijo. No fue una pregunta. No, abuela. Y ya no estás en ese viaje escolar. Entonces, ¿dónde has estado? Intenté ser de bajo mantenimiento. Intenté decir, solo me estoy quedando con una amiga, pero la miré y sus ojos agudos y conocedores, y simplemente me rompí. Le conté todo. El viaje escolar, la fiebre, el cuarto desaparecido, el estudio de arte, las cajas, la voz de mi papá, el encogimiento de mi mamá, la llave sobre el mostrador. Le conté sobre las 2 semanas de silencio, sobre el teléfono que nunca sonó. Estaba lista para que estuviera triste. Estaba lista para que estuviera enojada conmigo por irme. Estaba lista para que dijera, deberías ir a casa y disculparte. Estuvo muy, muy callada. Miró la pared por mucho tiempo. Estaba preocupada de haberla molestado. Abuela, susurré. Volteó su cabeza y me miró. Sus ojos estaban claros. Extendió su pequeña mano arrugada y la puso sobre mi brazo. Bien, susurró. La miré fijamente. Bien, bien, dijo de nuevo, más fuerte esta vez. Finalmente saliste. Te tomó bastante tiempo. No entendía. Abuela, ¿de qué estás hablando? He estado en este lugar durante 2 años, dijo, su voz baja y aguda. ¿Sabes cuántas veces tu padre y madre me han visitado? 4.
2 veces en mi cumpleaños, 2 veces en Navidad, y se quedaron exactamente 30 minutos cada vez. Pero dijeron, sé lo que dijeron. Cortó. Dijeron que yo estaba más feliz aquí. Le dijeron a la familia que yo quería reducir. Tu padre, mi hijo, me dijo que esto era una necesidad financiera después de una mala inversión. Ha sido malo invirtiendo toda su vida. Se impulsó un poco más arriba sobre sus almohadas. No soy estúpida, Hallie. Solo envejecí y los he estado observando. Observé cómo te trataron. Cómo pasearon a Claudia como un cerdo de premio y cómo te trataron a ti como la ayuda. Yo silencio, dijo, también te he estado observando a ti. Te vi conseguir 2 trabajos. Te vi comprar tu propio auto. Te vi ganar esos premios y caminar en esa casa. Y vi tu cara, Hallie. Vi lo invisible que te sentías. Señaló la pequeña mesita de noche cerrada junto a su cama. Mis llaves en el cajón superior del tocador. Las conseguí para ella. Mis manos temblaban. Abrió el cajón y sacó algo. Era un sobremanila grueso y café desgastado en los bordes. Se veía viejo. Me lo extendió. ¿Qué es esto? Pregunté. Es tu salida, dijo. Lo empecé hace 5 años. He estado guardando dinero poco a poco durante años, mucho antes de que tu padre me pusiera en esta sala de espera para la muerte. Solo miré el sobre. Adelante, tómalo, insistió. Abrí la solapa. Dentro había papeles legales, una libreta bancaria, un juego de llaves y una carta dirigida a mí en su temblorosa escritura. Abuela, no puedo, susurré. Se sentía mal. Se sentía como robar. Este es tu dinero. ¿Qué voy a hacer con él?, dijo, gesticulando alrededor del pequeño cuarto beige. Comprar una nueva marca de pudín terrible. Esto no es para mí, Hallie. Esto es para ti. He estado preparando esto durante años. Un plan de seguridad. Saqué la libreta bancaria. El saldo hizo que mi cabeza girara. No eran millones, pero era más dinero del que jamás había visto. Era suficiente. Yo como. Tu abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, era un hombre cuidadoso. Y yo también. Dijo, no estoy perdiendo nada, Hallie. Estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en la única persona en esa familia que tiene un maldito poco de sentido. Te estoy dando lo que el mundo se negó a darte. Un comienzo. Estaba llorando de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de ni siquiera sé. Gratitud. Hay un abogado, dijo, señalando una tarjeta de presentación en el sobre. El señor Cohen, su número está ahí. Ya hablé con él. Ha estado manejando esto. Te conoce. Te está esperando. Los papeles eran documentos legales elaborados por el señor Cohen. Era un fideicomiso, un pequeño fondo de preparación como lo llamaba el esquema, que podía acceder ahora que tenía 18. Intenté rechazar de nuevo. Abuela, estarán tan enojados. Que estén enojados, dijo. Su voz era puro acero. Se llevaron mi casa. Se llevaron mi libertad. No se van a llevar mi dinero, y no se van a llevar a ti. Apretó mi mano. Su piel era como papel, pero su agarre era fuerte. Vas a tomar esto. Vas a llamar al señor Cohen. Vas a encontrar un lugar pequeño y seguro para vivir. Y no le vas a decir a un alma, especialmente no a tus padres. ¿Me entiendes? Sí, abuela, dije. Bien. Ahora, dame un abrazo. Todavía te sientes demasiado flaca. Conocí al señor Cohen al día siguiente. Era un hombre mayor y amable en una oficina pequeña y ordenada. Explicó todo. El fondo fue establecido para pagar mis gastos de vida y mi educación. Estaba protegido. Era mío. Tu abuela es una mujer muy inteligente, dijo, firmando el último papel. Vio esto venir. Esa semana, encontré un apartamento. Era un pequeño estudio,
lo que llaman un apartamento de soltero. Era un cuarto. Tenía una cocineta en la esquina con un refrigerador mini y una parrilla eléctrica. Tenía un baño pequeño con una regadera que goteaba. Estaba vacío. Las paredes eran de un amarillo pálido y triste. Olía a polvo. Firmé el contrato. Fui a una tienda de descuento. Compré una almohada, una cobija, una toalla, una barra de jabón y una caja de fideos instantáneos. Esa noche, dormí en el piso de mi propio apartamento. No tenía cama. No tenía escritorio. No tenía caballete o luz de anillo. Pero tenía una puerta cerrada. Tenía una llave. Y era todo mío. Por primera vez en toda mi vida, no era invisible. Estaba en casa. Había estado en el apartamento durante 3 meses. Lentamente empezaba a aparecer un lugar donde vivía una persona. Tenía un colchón barato que compré en línea. Tenía un escritorio de segunda mano y una silla. Todavía trabajaba en la biblioteca y me había inscrito en clases en el colegio comunitario local. Estaba haciendo fideos instantáneos en mi parrilla eléctrica, un libro de texto abierto en mi escritorio. Estaba tranquilo. Finalmente estaba empezando a respirar. Entonces llegó el toque. No fue un toque amistoso. Fueron 3 toques fuertes y ruidosos que sacudieron la puerta delgada. Bam, bam, bam. Mi corazón saltó a mi garganta. No esperaba a nadie. Bea siempre enviaba mensaje primero. Miré por la mirilla. Mi sangre se volvió hielo. Eran mis padres. Mi padre, Marcos. Mi madre, Carolina. Estaban parados en el pasillo de mi edificio de apartamentos baratos, y se veían pulidos. Mi papá llevaba un traje. Mi mamá tenía su cabello y maquillaje arreglado. Parecían que iban a una reunión de negocios, no a visitar a su hija fugitiva. Se veían furiosos. Bam. 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 Hallie. La voz de mi padre retumbó. Sabemos que estás ahí. Abre esta puerta. Estaba congelada. ¿Qué querían? ¿Cómo me encontraron? Hallie, que Dios me ayude. La voz de mi mamá aguda y alta. No hagas una escena. Lentamente quité el pestillo. Abrí la puerta solo una rendija. Mi madre la empujó abierta, empujándome hacia atrás en el cuarto. Entraron, y su presencia hizo que mi pequeño apartamento se sintiera aún más pequeño. No me miraron. Miraron alrededor de mí. Sus caras estaban disgustadas. Miraron mi parrilla eléctrica. Miraron mi colchón en el piso. Bien, dijo mi madre, su voz goteando sarcasmo. Esto es simplemente triste. ¿Es esto lo que querías vivir en un barrio bajo? Estamos aquí para hablar sobre tu abuela, dijo mi papá. Tenía un maletín. Lo puso sobre mi escritorio y lo abrió. No los he visto en 3 meses, susurré. Mi voz temblaba. No llamaron. No. No en pieces. Cortó mi mamá. No te atrevas a hacerte la víctima, Hallie. Sabemos lo que has hecho. Lo que he hecho. Mi papá sacó una pila de papeles. Sabemos que has estado viendo a abuela. Sabemos que la has estado envenenando contra nosotros. No he. La manipulaste, dijo mi padre. Lo dijo como un hecho, como si estuviera leyendo un reporte. Nuestra madre es una mujer anciana confundida. No está mentalmente bien. Y te aprovechaste de ella. No podía hablar. Solo lo miraba fijamente. Ella no está confundida. Finalmente logré decir, es más inteligente que ustedes dos. Mi madre soltó una risa pequeña y fea. Más inteligente, cariño. Estás senil. Y tú eres una ladrona. Has estado manipulándola por su dinero. Has estado cometiendo abuso financiero de ancianos. Ahí fue cuando me entregó los papeles. Los miré. Eran documentos legales, una citación oficial. Marcos y Carolina, apellido versus Hallie apellido y Margarita apellido.
Me estaban demandando. Mis propios padres me estaban demandando. El documento afirmaba que había influenciado indebidamente a mi abuela, la había coaccionado para darme dinero y la había aislado de su amorosa familia. Estaban solicitando al tribunal control de emergencia de todas las cuentas de abuela. Querían control financiero total. Querían convertirse en sus tutores legales. Leí las palabras abuso financiero de ancianos una y otra vez. No estaban ahí para disculparse. No estaban ahí para llevarme a casa. Estaban ahí para proteger su herencia. Vieron el dinero de abuela. Lo vieron como suyo. Lo vieron como de Claudia probablemente. Y yo estaba en el camino. Mi papá estaba hablando. Y el tribunal verá que ella es incompetente. La haremos declarar mentalmente incapaz. Y tú, jovencita, vas a tener muchos problemas. Lo tenían todo ensayado. Los trajes, el maletín, los papeles oficiales. Esto era un ataque. Y entonces algo dentro de mí se rompió. Empecé a reír. No fue una risa feliz. Fue un sonido seco, vacío y rasposo. Era el sonido del último hilo diminuto de esperanza que alguna vez tuve sobre ellos, simplemente convirtiéndose en polvo. Era la risa de una persona que finalmente ha visto la absoluta total ridícula verdad. Mis padres se detuvieron. Me miraron. Su enojo ensayado se convirtió en confusión. ¿Qué es tan gracioso?, exigió mi madre. Estás arruinando a nuestra familia. No, dije, todavía riendo, pero las lágrimas estaban empezando a venir ahora. Calientes lágrimas enojadas. No, están equivocados. Los miré directamente a los ojos. Mi papá, mi mamá, las dos personas que se suponía debían amarme. No tienen una familia para arruinar, dije. Ustedes la tiraron. Me tiraron a mí. La cara de mi papá se volvió morada. ¿Devolverás ese dinero, Hallie, o te veremos en la corte? Los veré en la corte, dije. Mi voz de repente era firme. Era fría. Se veían sorprendidos. Esperaban que llorara, que suplicara, que cediera. Era la hija de bajo mantenimiento. Se suponía que era fácil. Mi madre agarró el brazo de mi padre. Marcos, vámonos. Está histérica. No está bien. Se voltearon y salieron. Mi madre me dio una última mirada sobre su hombro. Siempre has sido una chica egoísta y celosa, dijo. La puerta se cerró de golpe. Me quedé parada ahí sola en mi pequeño cuarto sosteniendo la demanda. El miedo era real. Eran mis padres. Tenían abogados. Eran adultos. Pero debajo del miedo, algo nuevo estaba creciendo. Era frío y era duro y era claro. Pensaban que yo era la hija invisible. Pensaban que era débil. No tenían idea con quién estaban tratando. No tenían idea de quién era mi abuela. Mis manos temblaban tan mal que apenas podía meter la llave en la cerradura de mi apartamento. Cerré la puerta de golpe, deslicé el pestillo y me recosté contra ella. Los papeles de la demanda todavía estaban en mi mano, arrugados por mi agarre. Abuso financiero de ancianos. Me habían llamado ladrona. Me habían llamado egoísta, pero esto era una nueva palabra, una palabra legal, una palabra que podía meterme en la cárcel. Me hundí al piso. Toda la fuerza fría y dura que había sentido cuando estaban aquí simplemente se evaporó. Tenía 18 años. Mis padres tenían 40 y tantos. Tenían dinero. Tenían trajes lindos. Tenían un abogado que no estaba en una oficina pequeña y ordenada. ¿Qué oportunidad tenía? Había traído esto sobre mi abuela. Esto era mi culpa. Había tomado el dinero. La había dejado ayudarme. La había arrastrado a mi desastre. Lloré. Lloré por mucho tiempo en el piso de mi pequeño pasillo. Pero sabía que no podía solo sentarme ahí. Tenía que ir con las dos personas que estaban de mi lado. El señor Cohen y mi abuela. Llamé al señor Cohen primero. Su oficina estaba cerrada. Dejé un mensaje.
Mi voz pequeña y temblorosa. Señor Cohen, soy Hallie. Mis padres vinieron a mi apartamento. Me están demandando. Nos están demandando. Dicen que estoy abusando de abuela. Por favor, devuélvame la llamada. No podía esperar. Tenía que verla. Tomé el largo viaje en autobús a su hogar de ancianos. Todo el camino, mi estómago estaba en nudos. ¿Cómo podía decirle? ¿Cómo podía decirle a esta mujer que ya había perdido tanto que su propio hijo ahora estaba tratando de hacerla declarar loca? Todo porque fue amable conmigo. Cuando llegué a su cuarto, estaba viendo un programa de concursos. Bueno, te ves como si hubieras visto un fantasma, dijo, apagando la TV con el control remoto. ¿Qué pasa? Estás pálida. Solo le extendí los papeles. No podía hablar. Se puso sus gafas de lectura, que odiaba, y los tomó de mí. Observé su cara. Esperaba que se viera asustada. Esperaba que se viera herida. No lo hizo. Su cara se puso muy, muy quieta. Leyó cada palabra. Leyó las acusaciones de su hijo, mi padre. Leyó el nombre de mi madre. Leyó la parte sobre mí, Hallie, influyéndola indebidamente. Leyó la parte sobre ella estando confundida y no mentalmente bien. Terminó la última página, puso los papeles cuidadosamente en su regazo y se quitó sus gafas. Me miró, ese desagradecido, codicioso y malcriado mocoso de hijo, dijo. Su voz era puro hielo. Abuela, lo siento tanto, susurré, las lágrimas empezando de nuevo. Esto es mi culpa. Devolveré el dinero. Yo no harás tal cosa, cortó. Era lo más fuerte que la había escuchado hablar. Se sentó derecha, y de repente no parecía una mujer anciana y frágil pequeña. Parecía un general. Tú no hiciste esto, Hallie, dijo. Yo lo hice. Este era mi plan. Este era mi dinero. Y esto es su codicia. Acaban de mostrar toda su mano. Los tontos. Señaló su closet. Tráeme mis zapatos buenos. Dijo, ¿qué, abuela? Es tarde. No me importa qué hora es. Tráeme mis zapatos buenos, los negros, y tráeme mi bolsa. Luego vas a llamar a ese amable señor Cohen y decirle que nos vamos a reunir con él mañana por la mañana. Y primero antes de eso, vamos a ir con mi doctor. El doctor. Sí, el doctor. Dijo, si mi hijo quiere decir que estoy confundida, voy a obtener una opinión profesional que diga que está equivocado. Voy a obtener una evaluación cognitiva completa. Vamos a cerrar esto antes de que siquiera empiece. Estaba en llamas. El miedo se había ido. Y en su lugar había esta nueva extraña esperanza. Mi abuela no era una víctima. Era una luchadora. La siguiente mañana fue un torbellino. El señor Cohen me devolvió la llamada a las 8 de la mañana. Recibí tu mensaje, Hallie, dijo. Sonaba calmado. No te preocupes. Tu abuela es una mujer muy inteligente y yo soy un muy buen abogado. Ella quiere verte, dije. Pero primero, quiere ir con su doctor. Una evaluación, dijo el señor Cohen. De hecho se rió. Eso es brillante. Eso es exactamente correcto. Llévala ahí, obtén el reporte por escrito. Lo archivaré con nuestra respuesta. Llevé a mi abuela con la doctora Patel, su médica de atención primaria durante 10 años. Tuve que ayudarla a salir del auto, y se apoyó pesadamente en mí. Pero cuando se sentó en esa oficina, era aguda como una tachuela. Doctora Patel, dijo, mi hijo, Marcos, piensa que estoy senil. Necesito que me demuestre que está equivocado. Hágame la prueba. Hágame todas. La doctora me miró confundida, y solo le entregué la demanda. Leyó la primera página y sus labios se apretaron. Ya veo, dijo. Muy bien, Margarita, hagamos esto. Durante 1 hora, puso a mi abuela a través de cada prueba cognitiva. ¿Qué año es? Es 2025, dijo abuela. Y es un desastre.
¿Quién es el presidente? Ese actor que piensa que es político. Siguiente pregunta. Voy a darte 3 palabras para recordar. Manzana, mesa, centavo. Te las pediré después. Manzana, mesa, centavo. Abuela repitió como si fuera una niña. Bien. Continuaron. Tenía que dibujar un reloj. Tenía que identificar patrones. Tenía que contestar preguntas sobre su salud, sus finanzas, su vida. Al final, la doctora Patel se recostó y juntó sus manos. Bueno, Margarita, tu memoria es francamente mejor que la mía. Estás 100% en pleno uso de razón. No estás mostrando señales de deterioro cognitivo o confusión. Estás perfectamente, y quiero decir perfectamente, competente para tomar todas tus propias decisiones. Lo sé, dijo abuela. Ahora, ponlo por escrito. Haré que mi oficina escriba un reporte completo notariado y lo enviaré directamente a tu abogado, dijo la doctora Patel. Me miró y estoy feliz de testificar eso en la corte. Cuando salimos de la oficina del doctor, abuela estaba sonriendo. Nuestra siguiente parada era la oficina del señor Cohen. Tenía la demanda sobre su escritorio. Esto es algo feo, feo que han hecho, dijo. Pero también es descuidado. Son emocionales. Están enojados. Y nos han dejado una puerta completamente abierta. Tengo el reporte del doctor, dije, sintiéndome orgullosa. Esa es nuestra primera bala, dijo, asintiendo. Ahora por nuestra segunda, el personal del hogar de ancianos. Me miró. Hallie, te conocen. Conocen a tu abuela y conocen a tus padres. Voy a llamarlos y pedir una declaración jurada. La enfermera jefe, la directora de actividades, cualquiera que haya visto la verdad. Han visto a mis padres tal vez 4 veces en 2 años, dijo abuela, sorbiendo el té que el señor Cohen le había dado. Han visto a Hallie cada semana, incluso cuando era solo una chica de preparatoria. Exactamente, dijo el señor Cohen. Eso probará que no estás aislada. Probará que ellos son los que te aislaron. Luego sacó una carpeta gruesa. Y esto, dijo, es nuestra bala final. La abrió. Estaba llena de cartas, correos, memorandos, todos de mi abuela para él, datando 5 años atrás. Como pueden ver, dijo, tu abuela y yo comenzamos a planear este fondo de preparación, como ella lo llamó hace 5 años, mucho antes de que estuviera en cualquier hogar. Mucho antes de cualquier de esto, señaló una carta. Era de mi abuela. Mi hijo Marcos es irresponsable con el dinero. Decía, estoy preocupada por mi nieta Hallie. Ella es la única que me ve. Quiero apartar algo para ella, un plan de seguridad en caso de que alguna vez. No pude leer el resto. Este documento, dijo el señor Cohen, prueba que esto no fue influencia indebida. Esto no fue una anciana confundida siendo manipulada. Esto fue un regalo amoroso, cuidadoso y planeado de una abuela que vio venir la tormenta a kilómetros. Miré a mi abuela. Me estaba observando. No somos las víctimas aquí, Hallie, dijo el señor Cohen, cerrando la carpeta. Somos la defensa y vamos a ganar. Finalmente entendí. Había estado caminando por ahí toda mi vida pensando que era la invisible, de bajo mantenimiento, la callada. Pensé que yo era el problema. Pero en esta oficina, todo se aclaró. Mis padres no estaban tratando de proteger a su madre confundida. Estaban tratando de proteger su acceso a su dinero. La veían como una cuenta bancaria. Me veían como una ladrona que había robado su PIN. Nunca fue sobre amor. Nunca fue sobre familia. Era solo sobre el dinero y estaban dispuestos a destruirme a mí y la reputación de mi abuela para conseguirlo. Bien, dije. Mi voz estaba firme de nuevo. ¿Qué hacemos ahora? El día de la audiencia en la corte, sentía que iba a estar enferma. Me había puesto mi único atuendo bueno, una falda negra y una blusa blanca que había comprado en una tienda de segunda mano. Conocí al señor Cohen y a mi abuela en el juzgado. Abuela estaba en su silla de ruedas, pero había insistido en usar su mejor ropa de domingo, un traje azul ordenado y sus pequeños aretes de perla. Se veía como una reina.
Barbilla arriba, Hallie, me susurró mientras pasábamos por los detectores de metal. Estamos aquí para decir la verdad. Es la cosa más fácil del mundo. No estaba tan segura. Cuando llegamos a la sala del tribunal, los vi, mis padres. Estaban sentados en la mesa del demandante con un hombre en un traje que se veía costoso. Mi padre se veía enojado e importante. Mi madre estaba tocando sus ojos con un pañuelo aunque no salían lágrimas. Estaba interpretando el papel de la nuera preocupada. Me enfermó. Me sorprendió ver que mi hermana Claudia no estaba ahí. Por supuesto, no lo estaba. Ella era la estrella. Las estrellas no tienen que aparecer para las partes feas. Probablemente estaba en su nuevo estudio, mi antiguo cuarto, esperando que mis padres volvieran a casa con el dinero que necesitaba para más materiales de arte. Nos sentamos en la mesa de la defensa. El cuarto estaba callado. Podía sentir a mis padres mirándome fijamente. Me negué a mirarlos. Todos de pie, dijo el alguacil. Entró la jueza. Era una mujer mayor con ojos agudos justo como los de mi abuela. Se veía cansada. Parecía que no tenía tiempo para tonterías. Leyó el expediente del caso. Marcos y Carolina apellido versus Hallie apellido y Margarita apellido. Miró sobre sus gafas hacia nosotros. Esta es una petición para una tutela de emergencia basada en reclamos de abuso financiero de ancianos e incompetencia mental. Miró al abogado de mis padres. Usted es el peticionario. Comience. Durante 20 minutos, su abogado habló. Pintó una imagen de una mujer anciana vulnerable y confundida, mi abuela, y una nieta codiciosa, manipuladora y profundamente problemática, yo. Dijo que había aislado a mi abuela. Dijo que la había coaccionado para darme dinero. Dijo que estaba viviendo a lo grande con sus fondos mientras su hijo y nuera amorosos estaban preocupadísimos. Viviendo a lo grande. Le susurré al señor Cohen. Pensé en mi pequeño apartamento tipo estudio y mis cenas de fideos instantáneos. Está pintando una imagen, susurró el señor Cohen. Ahora míranos pintar una mejor. Cuando fue nuestro turno, el señor Cohen se paró. Estaba calmado. Estaba organizado. Su señoría, dijo, estamos aquí para refutar estos reclamos que no solo son falsos, sino francamente crueles. No empezó conmigo. Empezó con mi abuela. Los peticionarios reclaman que mi cliente Margarita es mentalmente incompetente. Su señoría, me gustaría presentar en evidencia la prueba A, una evaluación cognitiva y médica completa realizada ayer por la doctora Anita Patel, médica de mi cliente durante 10 años. La jueza leyó el reporte. Sus cejas subieron. Según esto, dijo la jueza, la doctora Patel encuentra a la acusada en 100% pleno uso de razón y poseyendo una memoria mejor que la suya propia. Estas no son las palabras de una doctora describiendo a una persona incompetente. Mi madre dejó de tocar sus ojos. La cara de mi padre se puso roja. A continuación, dijo el señor Cohen, los peticionarios afirmaron que su madre ha sido aislada por su nieta. Me gustaría llamar al estrado a la señorita Jen O'Reilly. Jenny era la enfermera jefe del hogar de ancianos de mi abuela. Estaba en sus uniformes médicos. Se veía nerviosa pero decidida. El señor Cohen le hizo preguntas simples. Señorita Valley, ¿cuánto tiempo ha trabajado en el hogar de ancianos? 8 años. En ese tiempo, ¿qué tan seguido ha visto a los peticionarios Marcos y Carolina visitando a Margarita? Jenny miró a mis padres. Tal vez 5 o 6 veces en total, en días festivos mayormente. Nunca se quedan mucho. Ya veo. ¿Y qué tan seguido? Preguntó el señor Cohen. ¿Ve usted a la acusada Hallie? Jenny me sonrió. Veo a Hallie cada semana por lo menos. Estuvo aquí cada domingo, incluso en la preparatoria, sacando a su abuela. Ella es la única que visita. Ella es la única familia de quien Margarita habla. Juegan cartas. Hallie le lee. No la está aislando. La está apoyando. Gracias, señorita Valley. Sin más preguntas.
El abogado de mi papá trató de hacerle preguntas, pero ella no cedió. No, señor, dijo. Margarita no está confundida. No, señor. Hallie es una chica muy buena. La jueza estaba golpeteando su pluma. Se veía molesta. Finalmente, el señor Cohen dijo, tenemos el asunto del abuso financiero. Los peticionarios afirmaron que esta fue una transacción reciente coaccionada. Sostuvo la carpeta gruesa. Su señoría, esta es la prueba B. Son 5 años de correspondencia entre mi cliente Margarita y mi oficina. Detalla la creación de un fondo de preparación para su nieta. La abrió. La dirijo a una carta fechada 14 de mayo de 2020, 3 años antes de que mi cliente fuera puesta en un hogar de ancianos. Ella escribe, mi hijo es irresponsable. Estoy preocupada por Hallie. Quiero apartar algo para ella, un plan de seguridad. La jueza leyó la carta. Luego leyó otra y otra. La sala del tribunal estaba completamente en silencio. Podía oír la respiración pesada y enojada de mi papá. Finalmente, la jueza se quitó sus gafas. Miró a mis padres. Los miró por un largo y frío minuto. He visto muchas cosas en esta sala del tribunal, dijo. Su voz era callada, pero cortó a través del cuarto. He visto abuso real. He visto abandono real. Esto no lo es. Miró a mis padres. Lo que esto es un intento codicioso, frívolo y francamente asqueroso de un hijo y una nuera de robarle el dinero a su madre y usar a su propia hija como chivo expiatorio. Mi madre jadeó, han traído una petición sin fundamentos a mi corte, continuó la jueza. Han desperdiciado el tiempo de la corte. Han calumniado a su hija, y han insultado a su madre. Miró a mi abuela. Señora, está claramente 100% competente. Su planeación fue impecable. Golpeó su mazo. Esta petición es desestimada con extremo prejuicio. Eso significa que nunca jamás pueden traer este reclamo de nuevo. Estoy ordenando a los peticionarios Marcos y Carolina pagar todos los honorarios legales de los acosados. Miró al abogado de mis padres y asesoría. Estoy francamente sorprendida de que incluso me hayan traído esto. Están caminando una línea muy delgada. Golpeó el mazo de nuevo. Hemos terminado aquí. Se acabó así nomás. Mi papá estaba morado. Mi mamá estaba por primera vez realmente llorando lágrimas enojadas verdaderas. Su abogado costoso se volvió hacia ellos. Cerró su maletín de golpe. No llamen a mi oficina, dijo, su voz baja. Estoy renunciando como su asesor. Son poco cooperativos y me mintieron. Salió. Mis padres quedaron sentados ahí solos en la mesa. El señor Cohen palmó mi brazo. Vámonos, dijo. Caminamos justo pasando ellos. No los miré. Solo mantuve mis ojos en mi abuela. Esa semana, el teléfono empezó a sonar. Eran mis tías, mis tíos. Hallie, acabo de escuchar. ¿Qué realmente pasó en esa sala del tribunal? Tu madre dijo que habías robado. La familia estaba empezando a cuestionar sus mentiras. El registro público estaba ahí para que cualquiera lo viera. El colapso había comenzado. Unos días después, estábamos de vuelta en la oficina del señor Cohen. Esta vez, el ambiente era diferente. Tenemos que actualizar tu papeleo, Margarita, dijo. Así es, dijo abuela. Tomó una pluma. Primero apoderado médico. Esa es Hallie. No quiero que mi hijo o esa mujer con la que se casó tomen ninguna decisión por mí jamás. Firmó el papel. Y segundo, dijo el testamento. El señor Cohen puso otro documento frente a ella. Mi hijo y mi nuera ya gastaron su herencia, dijo, su voz clara. La gastaron cuando me pusieron en ese terrible hogar. La gastaron cuando me demandaron. No reciben ni un centavo más. Me miró y sus ojos estaban suaves. Es todo tuyo, Hallie. Todo. La casa, las cuentas, todo. No te estoy dejando un fondo. Te estoy dejando un futuro. Firmó su nombre.
No era sobre el dinero. Era sobre la confianza. Era sobre el amor. Me había dado su nombre, su protección y su legado. Y mis padres habían obtenido exactamente lo que merecían. Nada. Los meses después del caso en la corte fueron tranquilos. Era como si el mundo hubiera estado conteniendo la respiración, y finalmente la dejó salir. Las llamadas de parientes enojados se detuvieron. El miedo de ver a mis padres en cada esquina empezó a desvanecerse. Era libre. Me enfoqué en mis clases en el colegio comunitario. Mantuve mi trabajo en la biblioteca. Ahorré mi dinero. El fondo fiduciario estaba ahí, pero era para el futuro. Todavía estaba viviendo con mi propio vapor. Un día en abril, recibí un sobregrueso por correo. Era de la Universidad Estatal. Había aplicado usando mis premios de becas y mis buenas calificaciones, pero nunca pensé que lo abriría. Mis manos temblaban. Estimada señorita Halley, apellido, nos complace ofrecerle una beca académica completa. Una beca completa, no un préstamo, no una limosna, algo que me había ganado. Corrí todo el camino a la parada del autobús y fui directo con mi abuela. Irrumpí en su cuarto, agitando la carta. Entré, abuela. Entré una beca completa, lloró. Nunca la había visto llorar antes. Sabía que lo harías, dijo, limpiándose los ojos. Sabía que eras inteligente. Solo necesitabas una oportunidad para alejarte de ellos. La universidad estaba a 3 horas. Era una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Pero tenía un problema. No puedo ir. Le dije sentándome en su cama. No puedo. No puedo dejarte. ¿Y si tratan de volver? ¿Y si? Silencio. Dijo, vas a ir. No voy a dejar que tires esto a la basura. Pero no podré verte cada semana. Entonces arreglemos eso, dijo. Ahí fue cuando tuvimos la idea. El nuevo hogar de cuidado. Con la ayuda del señor Cohen, usamos una parte del fondo fiduciario su dinero. Ella insistió para encontrar un nuevo lugar. No era como el viejo. Este nuevo hogar era brillante. Tenía un jardín. Estaba a 5 minutos del campus de mi nueva universidad. Estoy pagando por la mejora, le dije mientras firmábamos los papeles. Había estado trabajando 2 empleos todo el verano. Pagaste por mi apartamento. Estoy pagando por el tuyo. No es terrible, dijo mientras se acomodaba en su nuevo cuarto soleado. Era su mayor cumplido. Mi nueva vida comenzó. Fue un borrón. Fue difícil. Mis días estaban repletos. Me despertaba a las 6 de la mañana en mi pequeño cuarto nuevo de dormitorio. Tenía una carga completa de cursos. Estaba estudiando para ser bibliotecaria como las personas que habían sido tan amables conmigo. Después de mis clases, iba a mi trabajo de estudio y trabajo en la biblioteca del campus. Amaba el olor de los libros viejos. Amaba el silencio. Era un lugar seguro. Y cada día después de mi turno, caminaba los 5 minutos al nuevo hogar de abuela. A veces solo me sentaba en su cama y hacía mi tarea mientras ella veía sus programas de concursos. A veces jugábamos cartas. A veces solo le contaba sobre mi día. Este chico en mi clase de historia. Diría intentó explicarme la lectura. Tuve que decirle que hice la lectura y que estaba equivocado. Bien, cacarearía. No dejes que estos hombres te empujen. Estaba sanando. Las pesadillas sobre mis padres apareciendo en mi puerta empezaron a detenerse. Estaba construyendo una vida que era tan llena, tan ocupada que no había espacio para ellos en ella. No solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Los años pasaron. 1 año, 2, 3, hice amigos. Fui a unas cuantas fiestas. Aprendí cómo cocinar algo más que fideos instantáneos. Nunca escuché de mis padres. Nunca escuché de Claudia. Era como si hubieran caído de la faz de la tierra. Estaba bien con eso. En mi día de graduación universitaria, usé mi toga y birrete. Miré hacia la audiencia. Estaba mi amiga Bea,
quien había manejado todo el camino, y justo en la primera fila en su silla de ruedas estaba mi abuela. Llevaba su traje azul y sus perlas. Cuando llamaron mi nombre, Hallie apellido Summa Laude, la miré directamente. Estaba aplaudiendo tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. No era la hija invisible. No era la extra. Era una graduada universitaria. Era un éxito y lo había hecho. Lo habíamos hecho. Después de la graduación, conseguí mi primer trabajo real. Fui contratada como bibliotecaria de investigación en la universidad. Venía con un salario real. Lo primero que hice fue salirme de los dormitorios y conseguir mi propio apartamento real. Tenía un cuarto separado. Tenía una cocina real. Tenía un balcón con espacio para una silla. Seguí visitando a mi abuela. Nuestra rutina no cambió, pero yo cambié. Era una adulta. Estaba pagando mis propias cuentas. Era independiente, pero esta vez no era un castigo. Era una victoria. Abuela estaba envejeciendo. Estaba más frágil. Algunos días dormía más, pero su mente siempre era aguda. ¿Eres feliz, Hallie?, me preguntó un domingo. Estábamos sentadas en su pequeño patio viendo los pájaros. Sí, abuela, dije, sosteniendo su mano. Se sentía como papel. Soy realmente feliz. Bien, dijo. Eso es todo lo que siempre quise. Empezó a ir más lento. Las visitas se volvieron más tranquilas. Le leía. Solo me sentaba con ella. Me convertí en su cuidadora. Pero era un privilegio, no una carga. Era la cosa más fácil y natural del mundo asegurarme de que estuviera cómoda, darle el amor que siempre me había dado. Un martes en la noche, recibí una llamada del hogar. Se estaba desvaneciendo. Corrí los 5 minutos. Me senté junto a su cama. Sostuve su mano. Está bien, abuela. Susurré. Estoy aquí. Estoy a salvo. Lo lograste. Puedes descansar. Apretó mi mano solo un poquito. ¿Estás bien?, susurró, sus ojos cerrados. Mi niña, ¿estás bien? Falleció esa noche en paz mientras dormía mientras yo sostenía su mano. Estaba triste. Estaba tan triste. Había perdido a la única persona que alguna vez me había amado verdaderamente. Pero mientras me sentaba ahí en el silencio del cuarto, no estaba rota. No estaba perdida. Me había dado todo lo que necesitaba para sobrevivir. Me había salvado. Y ahora mi vida real, la que ella había comprado para mí, podía comenzar. El funeral fue pequeño. Solo era yo. Mi amiga Bea vino. El señor Cohen vino. Y unas cuantas de las enfermeras del hogar, las que habían amado a mi abuela, vinieron también. Fue un día tranquilo y gris. La enterramos junto a mi abuelo, justo como ella había querido. Mis padres no vinieron. Mi hermana no vino. El señor Cohen, como el ejecutor del testamento, les había enviado la notificación legal de su muerte. También les había enviado una copia del testamento. Me dijo por transparencia. Su respuesta fue silencio. No llamaron. No enviaron flores. No aparecieron. Era como si ella y yo nunca hubiéramos existido. Una semana después, el señor Cohen me llamó a su oficina para firmar lo último del papeleo. La casa, las cuentas, todo era mío ahora. Se sentía extraño. Dejó esto para ti, dijo. Me entregó un pequeño sobresellado. No era un documento legal. Era uno personal. Lo abrí en mi auto. Era su escritura, temblorosa pero clara. Mi querida Hallie, si estás leyendo esto, me fui. No estés triste. Era vieja y estaba cansada. Y estaba tan orgullosa de ti. Me dijeron que eras de bajo mantenimiento. Les dije que eras una sobreviviente. Me diste una segunda vida, Hallie. Venías a verme. Me hacías reír. Me diste una razón para luchar. Me diste una razón para vivir.
Espero haberte dado la tuya. No dejes que te rompan. Vive tu vida. Sé feliz. Esa será la única venganza que importa. Te amo, abuela. Me senté en mi auto en el estacionamiento y lloré. Pero no era lo mismo que antes. Estas no eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de amor, lágrimas de liberación. Tenía razón. Tenía que vivir. En los meses que siguieron, el resto de la historia llegó gota a gota. No la busqué. Solo me encontró. Mi tía, la hermana de mi papá, me llamó. Estaba dubitativa. Jali, cariño, esa es tu tía Susana. Hola, tía Susana. Dije, fui cortés. No fui cálida. Solo siento mucho tu pérdida, tu abuela. Era una mujer maravillosa. Sí, lo era. Dije, y siento mucho por todo. Tengo que decirte, tus padres, tu padre, ha estado diciéndole a toda la familia que robaste todo el dinero, que engañaste a tu abuela, y por eso no estaban en el testamento. Les está diciendo a todos que estuvo senil hasta el final. Solo escuché. No estaba enojada. No estaba sorprendida. Tía Susana, dije, mi voz calmada. La audiencia en la corte fue un asunto de registro público. El fallo de la jueza es un documento público. La evaluación cognitiva de mi abuela está en ese archivo. Si tú o cualquier otra persona en la familia quiere saber la verdad, pueden ir al juzgado y leerlo. Hubo un largo silencio en la línea. Dijo, ya veo. Descubrí después que lo hizo. Ella y mi tío David fueron al juzgado. Leyeron el brutal fallo final de la jueza. Leyeron el testimonio de la enfermera. Leyeron el reporte del doctor. Y luego le dijeron al resto de la familia. Las mentiras sobre las que mis padres habían construido sus vidas finalmente se desmoronaron. La familia vio la verdad. Vieron a mi padre y madre por quienes eran. Codiciosos, crueles y mentirosos. Uno por uno, la familia los eliminó. Ellos eran los que estaban aislados ahora. Ellos eran los que nadie llamaba. Ellos eran los que pasaban días festivos solos. No hice nada. Solo viví mi vida. La verdad hizo todo el trabajo por mí. Mi vida era tranquila. Era buena. Tenía mi trabajo en la biblioteca. Tenía mi lindo apartamento seguro. Tenía a Bea. Un día, como un año después del funeral, estaba en la tienda local de manualidades. Estaba buscando un marco nuevo para una foto de mí y abuela. Estaba esperando en la fila y miré a la cajera. Era Claudia, mi hermana, la estrella, la artista. No era una estrella. Llevaba un chaleco rojo que no le quedaba y su cabello estaba desordenado. Se veía cansada. Estaba pasando una pila de flores falsas por el escáner para un cliente. Nuestros ojos se encontraron. Vi un destello de algo en su cara. Shock, pánico, y luego vergüenza. Miró hacia otro lado. Bajó su cabeza y siguió escaneando, fingiendo que no me había visto. Solo me quedé ahí parada por un momento. Estaba en mi ropa de trabajo, mi lindo abrigo. Iba camino a mi buen trabajo, a mi vida pacífica. Pensé que sentiría enojo. Pensé que sentiría suficiencia. Pensé que querría caminar hasta ella y decir, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente ser la que nadie ve? Pero no lo hice. Solo sentí nada. Ella no era la enemiga. No era la rival. Era solo una persona. Una persona que había tomado sus decisiones. Había elegido ser el centro de su mundo. Y cuando ese mundo colapsó, ella colapsó con él. Había atado su vida a ellos. Y estaba pagando el precio. Yo no era una extra. Ella no era una estrella. Solo éramos dos personas. Puse el marco de vuelta en el estante. No lo necesitaba. Salí de la tienda. Nunca miré atrás. No hablo con mis padres. No hablo con mi hermana. Ya no es por enojo. Es solo claridad. Mi poder no está en gritarles.
No está en obtener venganza. Mi poder está en mi apartamento tranquilo. Está en mi título universitario. Está en el trabajo que amo. Mi poder está en el silencio. Es el sonido de mi teléfono sin sonar con drama. Es el sonido de mi propia llave en mi propia cerradura. Es el sonido de una vida que construí. Una vida que mi abuela salvó. Una vida que es finalmente completamente mía. Me llamo Hallie. Y si estás leyendo esto, si has escuchado mi historia, significa que sabes cómo se siente. Sabes cómo se siente ser la callada, la extra, la persona que solo es elogiada cuando no necesitas nada. Por mucho tiempo, pensé que yo era el problema. Pensé que era egoísta por querer lo que cada niño merece ser vista, ser amada. Mis padres me dijeron que era celosa. Me dijeron que era difícil. Me dijeron que era desagradecida. La verdad es que solo estaba en el camino. Estaba en el camino de su narrativa. Estaba en el camino de su dinero. Estaba en el camino de la estrella brillante perfecta que querían construir en mi hermana. Así que trataron de borrarme. Y cuando no me borraría, trataron de destruirme. Cuando creces en una familia así, empiezas a creer sus mentiras. Empiezas a pensar que familia es una obligación. Que sangre significa que tienes que sentarte ahí y recibir el abuso. Que amor se supone que duele. Te sientes culpable. Te sientes culpable por querer irte. Te sientes culpable por sobrevivir. Te sientes culpable por ser feliz cuando ellos no lo son. Déjame decirte algo que aprendí de mi abuela. Autopreservación no es egoísmo. Alejarse no es debilidad. A veces alejarse es la única cosa que te salvará. Mi poder tranquilo, la cosa que mi abuela me dio, no era solo el dinero. El dinero era una herramienta. Era una llave. El poder real era el permiso. El permiso para irme. El permiso para decir no más. El permiso para construir mi propia vida en mis propios términos. Se suponía que mi familia me amara. No lo hicieron. Mi amiga Bea, ella era familia. El señor Cohen, a su manera, era familia. Las enfermeras en el hogar que testificaron por nosotras, eran familia. Y mi abuela era una guerrera. Era mi familia real. Algunas familias te rompen. Están diseñadas para. Encuentran a la persona que no se romperá y tratan de aplastarla en pedazos. Y a veces si eres la persona más afortunada del mundo, una persona intervendrá. Una persona te verá. Una persona te entregará una llave o un sobre o una simple palabra poderosa. Bien. Finalmente saliste. Si no tienes una abuela como la mía, entonces tienes que ser esa persona para ti misma. Tienes que ser la que te entregues la llave a ti misma. Tienes que ser la que te des permiso para salir del edificio en llamas. Mi vida es tranquila ahora. Es pacífica. Ya no estoy en guerra. Gané. No luchando contra ellos, sino sobreviviéndolos. Superándolos, simplemente siendo feliz. Si alguna vez has tenido que alejarte de las personas que se suponía debían amarte, no estás sola. Si alguna vez has sido la extra, la de bajo mantenimiento, la que tuvo que criarse a sí misma, no estás sola. Algunas familias te rompen. Algunas abuelas te salvan. Y a veces alejarse es la única forma de sobrevivir. Deja tu país o estado en los comentarios. Déjanos saber desde dónde estás viendo.